torre albarrana en la margen izquierda del río Guadalquivir. Tiene una altura de 36 metros. Es posiblemente que el nombre inicial era Buy al-Dahab, Borg al-Azahar o Borg al-Asal, con referencia a su brillo que se reflejaba. Es formada de 3 cuerpos, uno dodecagonal, construido de 1220 a 1221 tras el orden del gobernador de Sevilla, y uno también dodecagonal, construido por el orden de Pedro el Cruel en el siglo XV. El cuerpo superior es construido más tarde, en el siglo XVIII. En 1200 estaba usado para cerrar el paso al Arenal mediante un tramo de muralla que la unía con la Torre de la Plata. Este formaba parte de las murallas de Sevilla que defendían el Alcázar. Fue restaurado en 1900 por el ingeniero Carlos Halcón y en 1936 se dispuso la instalación del Museo Marítimo, que se inauguró en 1944. En 2005 fue nuevamente restaurada. Tras la restauración de 2005 se demostró que el brillo que se atribuía a un revestimiento de azulejos era debido a una mezcla de mortero de cal y paja prensada. El castillo de San Jorge fue una fortificación medieval construida en el margen oeste del río Guadalquivir. Sus orígenes son antiguos pero inciertos, quizás de la época visigota, cuando se levantó en el lugar una fortificación para la defensa de la ciudad Spalis, el nombre visigodo de Sevilla. Fue conquistado por el rey Fernando III de Castilla en 1248. Tras esa fecha y hasta el año 1280, perteneció a la Orden Militar de San Jorge y fue sede de la primera parroquia de Triana. A partir del año 1481, se estableció en él la sede de la Inquisición, que se mantuvo ahí hasta 1626, año en el que fue abandonado por el continuo deterioro de sus muros. En 2009, el Ayuntamiento de Sevilla inaugura el proyecto del Castillo de San Jorge, creando así un centro de interpretación de las ruinas y de la represión religiosa que supuso la Inquisición española. El recorrido del museo nos muestra los espacios del antiguo castillo: la cuadra, la casa del portero, las casas del nuncio papal y del notario del secreto, la cocina, los cuartos de los familiares, las cárcelas, la capilla, la casa del primer inquisidor, la bodega y el muro de reflexión, que nos cuenta la historia de 14 personajes de relevancia de la Inquisición. El río Guadalquivir inundó el castillo en varias ocasiones, incluyendo las celdas donde se alojan los herejes. Algunos afortunados aún flotaban a la libertad. Cuentan por ahí que se puede escuchar, al amparo de la oscuridad y el silencio de la noche, el arrastrar de cadenas y los lamentos de los ahí torturados por el bien de la fe católica. Palacio Arzobispal. Después de la reconquista de Sevilla en 1248 por el santificado rey Fernando III de Castilla, son cedidas unas casas en 1250 y uno por el mismo rey a Raimundo de Lozana, obispo de Segovia, para que se estableciese en la ciudad. Estas casas estaban edificadas sobre construcciones almohades, que a su vez estaban construidas sobre un conjunto termal de la época romana, ahados a un nivel más profundo. Del palacio mandado levantar por don Raimundo, que fue el primer obispo de Sevilla después de la reconquista, no queda prácticamente resto alguno. A lo largo de los siglos se fue ampliando hasta que a mediados del siglo XVI una de las reformas lo deja con la estructura que se puede ver en el presente. Alrededor de dos patios de estilo manierista, que es lo primero que percibe el visitante del monumento, tiene una extensión de 6.700 metros cuadrados, ocupando casi toda una manzana. En las últimas décadas del siglo XVIII, el entonces arzobispo Alonso Marcos de Lanes Argués dotó y abrió la biblioteca del palacio. Además realizó varios encargos el pintor José Suárez para la decoración del palacio y también para el palacio arzobispal de Umbrete, utilizado por los arzobispos como residencia estival.
Durante la Guerra de la Independencia Española fue utilizado como sede de la Comandancia General del Ejército y residencia del Mariscal Soult y sus oficiales. Años después fueron los duques de Montpensier, que estaban recién llegados a la ciudad, los que ocuparon sus estancias como vivienda ocasional mientras se realizaban obras en el Palacio de San Telmo. Durante la administración musulmana se ordenó la construcción de una gran mezquita en Sevilla, en los terrenos que actualmente ocupa la catedral. Los trabajos se iniciaron en 1172 y el edificio se inauguró 10 años después. Se construyó un hermoso edificio de planta rectangular con una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. Poseía 17 naves adornadas con arcos de herradura y un amplio patio, el San, que aún se conserva con el nombre de Patio de los Naranjos. El patio de la mezquita estaba rodeado por pórticos de doble crujía en lados este y oeste y sencillo en el lado norte, en donde se abre la puerta principal, la actual Puerta del Perdón, que aún conserva sus arcos y las magníficas aldadas. Giralda, el campanario de la Catedral de Sevilla, el monumento más famoso de la ciudad, fue construido en 1184 y se basó en el alminar de la mezquita Kutubia de Marrakech, Marruecos. Los 2 tercios inferiores de la torre corresponden al alminar de la antigua mezquita de la ciudad, mientras que el tercio superior es un remate añadido en época cristiana para albergar las campanas. A raíz de un terremoto ocurrido en 1365, se perdió la antigua esfera original de cobre que coronaba la torre y fue sustituida por un sencillo alminar. Tras la conquista de la ciudad por los cristianos en 1248, el edificio musulmán fue utilizado más de 150 años. A partir de 1401 se pensó en un nuevo templo de formas totalmente cristianas, por lo que, con el pretexto de que la mezquita se encontraba en estado ruinoso, se procedió a demolerla. Cientos de antiguos monumentos romanos fueron utilizados para construir la torre. A los pies de la Giralda todavía se pueden encontrar inscripciones que datan de la época del emperador Augusto. En 1248, los cristianos reconquistaron Sevilla a los musulmanes bajo la dirección del rey Alfonso X. Los musulmanes veneraban su torre tan grandemente que amenazaron con derribarlo ladrillo por ladrillo al ser despedido. Mezquita de Ibn Adabas fue la primera mezquita mayor de Izbilia hasta que, debido a sus pequeñas dimensiones y la falta de espacio, se acometió la construcción de la gran mezquita al-Muharrem o nueva mezquita mayor donde hoy se asienta la Catedral de Sevilla. Su fecha fundacional data de los años 829-830, conocida gracias al zago de su epígrafe fundacional inscrita sobre una columna de mármol que se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Anteriormente, esa fecha debió existir sobre ese solar una construcción tardo-romana, como parece deducirse de la aparición de una moneda del emperador Augusto. La mezquita fue construida por Abd al-Rahman II y recibió el nombre del Gadi de la ciudad, Umar ibn Adabas, quien además dirigió las obras. Fue la alyama o mezquita mayor de la ciudad hasta el día 30 de abril de 1182, fecha en la que dejó de realizarse en ella el sermón y la oración de viernes. Consumada la reconquista o toma de Sevilla por el rey Fernando III de Castilla, en 1248 esta mezquita se cristianizó como tantas otras de la ciudad, quedando como iglesia y colegial bajo la advocación del Divino Salvador, y así se mantuvo en pie y con culto cristiano durante siglos, hasta que por problemas de estabilidad fue demolida en el año 1661, levantándose posteriormente en su lugar la actual iglesia de Salvador. Como curiosidad, puede compararse el nivel actual de las calles de acceso con el del arranque de los arcos interiores del patio, quedando así evidente el recrecido realizado a lo largo del tiempo con respecto a su nivel anterior. El Real Alcázar.
Es un palacio real en Sevilla, originalmente desarrollado por los reyes moros musulmanes. El palacio es reconocido como uno de los más bellos de España, considerado como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura mudéjar que se encuentran en la península ibérica. Sus niveles superiores todavía son utilizados por la familia real como la residencia oficial de Sevilla y son administradas por el Patrimonio Nacional. Es el más antiguo palacio todavía en uso en Europa. Fue registrado en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, junto con la Catedral y el Archivo General de Indias. Estructura. La Puerta del León es la entrada principal que toma su nombre del trabajo de baldosa del siglo XIX, un león coronado con una cruz en sus garras y que lleva una letra gótica. El patio de las doncellas. Se refiere a la leyenda de que los moros exigieron 100 vírgenes cada año como tributo de los reinos cristianos de la península ibérica. En el lado del patio hay varios salones lujosos, en el centro una larga piscina rectangular con jardines hundidos. Los baños de Doña María Padilla. Tanques de agua lluviando bajo el patio del crucero, llevando el nombre de la amante del Pedro el Cruel. La Casa de la Contratación, o la Cámara de Comercio, se encuentra fuera del patio de la Montería. Fue construida tras el descubrimiento de América por la reina Isabel en 1503 y fue una organización institucional para arreglar las relaciones con las Américas. El Real Alcázar fue el lugar donde se filmaron las películas Lawrence de Arabia en 1962, El Reino del Cielo en 2005 y El Juego de Tronos en 2014.